vamos a empezar a hablar de los polígonos de tres lados, conocido como triángulo. ¿Está bien? Es un polígono de tres lados, conocido como triángulo. A, B, C. Muy bien. Una de las primeras características que vamos a conocer de los triángulos es que ¿cuántos ángulos interiores tengo? 3. ¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Está bien? Si uno sumaría este ángulo más este, me da 180 grados. Muy bien. Quiere decir que esto lo podríamos aplicar en un ejemplo, decir, bueno, vamos a suponer, tengo un triángulo donde conozco que el ángulo A mide 40 grados, que el ángulo B mide 60 y me piden calcular cuánto mide el ángulo C. Entonces digo, bueno, si yo sé que la suma de A más B más C es 180 grados, la suma de estos tres es 180, bueno, yo ya sé cuánto es A más B, o sea, 60 más 40 más C que no conozco es 180. Quiere decir que si yo sumo estos dos ángulos que me dan en este caso, sumo estos dos ángulos que me da 100, digo, bueno, ahora esto es lo que me falta para llegar a 180, que es la suma de los tres. Quiere decir que para calcular C sería 180 menos la suma de estos dos. Quiere decir que el ángulo C es 80. Entonces puedo corroborar que el ángulo C es 80 y puedo verificar 60 más 40, 100, más 80, 180. Los triángulos se clasifican según los lados y según los ángulos interiores. Según los lados, recibe el nombre. Cuando yo tengo que un triángulo tiene los tres lados iguales, se lo conoce como triángulo equilátero. Equi de igual, látero de lado. O sea que tiene los tres lados iguales. O sea que esto es un polígono conocido como polígono regular, que aquí llamamos polígono regular aquel que tenía todos sus lados iguales. O sea que el triángulo equilátero es un polígono regular. Muy bien, ¿qué otras características tiene el triángulo equilátero? Que los tres ángulos interiores miden lo mismo. O sea, que tanto el ángulo A como el ángulo B como el ángulo C miden lo mismo. ¿Podríamos saber cuánto mide cada uno? Seguro. ¿Cuánto sumaban los tres? 180. Y si cada uno mide lo mismo, seguro va a ser 180 dividido 3, o sea, 60, 60 y 60 me da 180. Otra clasificación según los lados es cuando tiene dos lados iguales y uno desigual, se lo llama ángulo isósceles. ¿Qué isósceles significa? Piernas iguales, es decir, el triángulo que se forma entre las piernas y el piso. Muy bien, ¿qué características tiene el triángulo isósceles? Que tiene dos ángulos iguales. Los dos ángulos de la base, ¿sí? ¿Ven? Los lados iguales están acá con la base. Estos dos ángulos que forman los lados iguales con la base son iguales. O sea que el ángulo A es igual al ángulo C. O sea que si a mí me darían, vamos a suponer, un triángulo y yo sé que es isósceles y este mide 40 grados, yo sé que este lado es igual a este, seguro este va a medir 40, 40 más 40, 80, o sea que este va a ser de 100. ¿Ven? Entonces, es importante siempre tener en cuenta los datos que me da la situación. Y después el otro, donde ninguno de los tres lados es igual, se lo llama escaleno. Esto es la clasificación según los lados. Existe otra clasificación según los ángulos interiores. Aquel triángulo que tiene
un ángulo recto se lo llama rectángulo. Entonces a mí cuando me dicen un triángulo rectángulo me están diciendo de que tengo un ángulo recto. Los otros dos seguramente van a ser agudos, porque entre los tres tienen que sumar 180. Después está el triángulo acutángulo, donde, ¿qué particularidad tiene? Los tres ángulos interiores son agudos, o sea, menores de 90. Y por último tenemos el obtusángulo, donde tiene un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? Mayor de 90 y menor que 180. Entonces, ¿ven? Tiene un ángulo agudo. Tiene un ángulo obtuso, perdón. ¿Puede tener más de un ángulo obtuso? No. ¿Por qué? Porque si ya este supera los 90, no puede haber otro que supere los 90, porque ya la suma no me daría 180, me daría más. Entonces, el obtusángulo tiene un ángulo obtuso y los otros dos agudos. Entonces tenemos equilátero, los tres lados iguales, los tres ángulos iguales. Isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Escaleno, nada igual. Según los ángulos, rectángulo, un ángulo recto, o sea, ya sé que tiene un ángulo de 90. Acutángulo, los tres ángulos agudos. Obtusángulo, un ángulo obtuso. Esta es la clasificación de los triángulos.